Durante una inspección rutinaria en el aeropuerto, un perro policía comienza a ladrar descontroladamente a una mujer embarazada, aparentemente normal, a punto de abordar su vuelo. Pero cuando le piden mirar lo que tenía en el bolso, la mujer tiembla y comienza a llorar mientras intenta explicar. Lo que sucede después es impactante. Antes, si a ustedes, como a nosotros, les encantan los animales, suscríbanse ahora al canal para no perderse ninguna historia emocionante. Gracias. Volvamos a nuestra historia. El aeropuerto internacional palpitaba con su rutina frenética aquella mañana de octubre. Diana Méndez se ajustó nerviosamente las gafas oscuras mientras caminaba hacia el control de seguridad, su mano derecha aferrada firmemente al asa del bolso negro de diseñador. La otra mano se posaba instintivamente sobre su prominente vientre de 8 meses, como si quisiera proteger la vida que crecía dentro de ella, no solo del mundo exterior, sino también de las sombras de su propio pasado. La terminal estaba particularmente concurrida, repleta de ejecutivos apresurados con sus maletines, familias embarcando para unas vacaciones largamente planeadas y azafatas cruzando los pasillos con pasos precisos y uniformes impecables. Diana observaba cada rostro con atención, sus ojos inquietos escondidos tras los lentes oscuros que enmascaraban más que la claridad de la mañana. Mientras esperaba en la fila, sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el bolso. Dentro llevaba mucho más que pertenencias personales. Llevaba su única oportunidad de libertad. Las últimas semanas habían sido un ejercicio meticuloso de planificación, cada detalle cuidadosamente considerado. Diana sabía que no tendría una segunda oportunidad. Fue entonces cuando el sonido llegó a sus oídos, el clic-clac rítmico de patas contra el piso pulido del aeropuerto. Su corazón se aceleró cuando avistó al oficial Carlos Rodríguez y a su compañero canino, Max, un imponente pastor belga malinois, realizando su patrulla de rutina. Diana había estudiado los horarios de seguridad del aeropuerto. Esa patrulla no debería estar allí en ese momento. El perro, conocido por su precisión y temperamento controlado, súbitamente se detuvo. Sus orejas se irguieron y su cuerpo entero se tensó. Antes de que Diana pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Max comenzó a ladrar frenéticamente en su dirección. No eran ladridos agresivos, sino más bien una especie de alerta que hizo que varios pasajeros se detuvieran a observar la escena. «Señora, ¿podría esperar un momento, por favor?» La voz del oficial Carlos era profesional pero firme, mientras intentaba controlar a Max, que continuaba persistentemente enfocado en Diana. «Mi vuelo», comenzó Diana, su voz temblando ligeramente, «sale en 20 minutos. Tengo toda la documentación necesaria, incluida la autorización médica para viajar». Sus manos comenzaron a sudar, pero mantuvo el control. Años de práctica en esconder sus emociones evidentes en su postura aparentemente calmada. El oficial se acercó, aún sujetando a Max, que ahora gimoteaba de forma inusual. «En realidad, nos gustaría verificar el contenido de su bolso, señora». Hizo un gesto hacia el área de inspección. Diana sintió que el mundo giraba por un momento. Todo su plan meticuloso, todas las noches en vela planeando cada detalle, cada movimiento calculado en las últimas semanas, todo parecía desmoronarse ante sus ojos. Pero había algo en el comportamiento del perro que la intrigaba. No era la reacción típica de un perro rastreador al detectar sustancias ilícitas. Mientras era conducida a la sala de inspección, Diana mantuvo su compostura externa, pero su mente trabajaba frenéticamente. Años de supervivencia bajo constante vigilancia le habían enseñado a tener siempre un plan B. Lo que nadie en el aeropuerto sabía era que ya había previsto esa posibilidad. En realidad, estaba contando con ella.
El oficial Carlos observó mientras Diana caminaba, notando algo en su comportamiento que no encajaba en el perfil típico de personas que intentaban burlar la seguridad. Había una dignidad en su porte, una resolución silenciosa en sus movimientos que contrastaba con el temblor en su voz. Max continuaba inquieto, sus ojos fijos en Diana, no de forma amenazante, sino con una intensidad que sorprendía incluso a su adiestrador experimentado. El perro parecía estar tratando de comunicar algo que iba más allá de su entrenamiento convencional. A medida que se acercaban a la sala de inspección, Diana respiró hondo, ajustándose nuevamente las gafas oscuras. Bajo los lentes, sus ojos revelaban no solo el miedo al descubrimiento, sino también una determinación feroz. No estaba solo huyendo, estaba ejecutando un plan mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. La sala de inspección era pequeña y austera, con paredes blancas y una única mesa de metal en el centro. Una cámara de seguridad parpadeaba silenciosamente en la esquina superior, su ojo electrónico registrando cada movimiento. Diana se sentó en la silla ofrecida, su bolso ahora descansando sobre la mesa fría. El oficial Carlos se posicionó al otro lado, mientras Max permanecía sentado cerca de la puerta, aún inquieto. «Señora Méndez, voy a necesitar que abra el bolso, por favor», solicitó el oficial, su voz manteniendo un tono profesional, pero no amenazante. Diana dudó por un momento antes de poner la mano en el cierre del bolso. Sus dedos temblaban ligeramente mientras manipulaba el cierre. El sonido metálico resonó en la sala silenciosa cuando el bolso se abrió, revelando su interior organizado meticulosamente. Fue en ese momento que Max comenzó a acercarse al bolso, su hocico husmeando el aire con interés renovado. El oficial Carlos, intrigado por el comportamiento persistente del perro, comenzó a examinar el contenido del bolso más detalladamente. El primer artículo sospechoso emergió rápidamente, un frasco sin etiqueta que contenía pastillas blancas. Diana sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Son vitaminas prenatales», explicó ella, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Pero la inspección continuó, y pronto otros artículos comenzaron a surgir, 3 pasaportes diferentes, todos con su foto, pero con nombres distintos, y entonces, escondido en un compartimento interno, un fajo grueso de euros, 50.000, como un conteo rápido revelaría. El rostro del oficial Carlos se endureció. «Señora, necesitará acompañarnos a una sala de interrogatorio», dijo, haciendo un gesto hacia otro agente que acababa de entrar en la sala. «Esto requiere una investigación más profunda». En la nueva sala, más grande y más formal, Diana se encontró frente a la delegada Raquel Soares, una mujer de mediana edad, con ojos perspicaces y una postura que emanaba autoridad. «Señora Méndez», comenzó la delegada, «o debo decir, ¿cuál de los nombres debo usar?» Diana se quitó lentamente las gafas oscuras, revelando no solo los hematomas alrededor de sus ojos, sino también una mirada de determinación férrea. «Diana Méndez es mi nombre verdadero», respondió ella, su voz baja pero clara. «Los otros son herramientas de supervivencia». «Progesterón XR», respondió Diana. «Un tratamiento experimental para embarazos de alto riesgo, no aprobado aún en el país, pero...» Hizo una pausa, respirando hondo. «Es la única oportunidad que tengo de llevar este embarazo a término». «Perdidos», completó Diana, su voz cargada de dolor contenido. «Todos perdidos porque mi esposo se niega a permitir cualquier tratamiento médico que no apruebe personalmente». La atmósfera en la sala cambió sutilmente. La delegada Raquel se inclinó hacia adelante, su interés profesional claramente agudizado.
Señora Méndez, necesitamos entender exactamente lo que está pasando aquí. Tráfico de medicamentos y documentos falsos son crímenes serios, pero tengo la sensación de que hay mucho más en esta historia. Diana se acomodó en la silla, una mano protectora sobre su vientre. Fuera de la sala, Max continuaba inquieto, ocasionalmente emitiendo pequeños gemidos que parecían extrañamente sincronizados con los momentos de mayor tensión de Diana. Diana se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Otras mujeres, otras embarazadas, otras víctimas. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de la delegada. Y cuando les cuente todo, ustedes entenderán por qué necesito esos pasaportes y por qué 50.000 euros es un precio pequeño a pagar por la libertad. El silencio en la sala de interrogatorio fue interrumpido por el suave sonido de pasos en el pasillo. La delegada Raquel observaba a Diana atentamente, procesando sus últimas palabras. Fuera, Max continuaba alerta, sus ojos fijos en la puerta como si presintiera algo que los humanos aún no podían percibir. Diana se acomodó en la silla, sus manos entrelazadas sobre su prominente vientre. «Conocí a Eduardo Valente hace 5 años», comenzó, su voz asumiendo un tono distante. «Él es todo lo que una mujer podría desear, encantador, exitoso, aparentemente amable». «Sí, el mismo», confirmó Diana notando la reacción. «El recién nombrado secretario de Seguridad Pública, mi esposo». Hizo una pausa respirando hondo. «El hombre que convirtió mi vida en una pesadilla controlada». Las próximas palabras de Diana salieron como un torrente contenido durante mucho tiempo. Describió cómo el comportamiento controlador de Eduardo comenzó sutilmente. Pequeñas sugerencias sobre su ropa, comentarios sobre sus amistades, preocupaciones aparentemente legítimas sobre su salud. El primer embarazo fue cuando todo comenzó a cambiar más drásticamente, continuó Diana, su voz temblando ligeramente. Eduardo insistió en que usara solo a los médicos que él aprobaba, tomara solo los medicamentos que él proporcionaba. Cuando comencé a tener complicaciones, me convenció de que todo era culpa de mi propio estrés. Los médicos... Diana soltó una risa amarga. Todos ellos parecen más preocupados en complacer a Eduardo que en realmente cuidarme. Solo mucho después descubrí por qué. Diana se enderezó en la silla, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y determinación. «Registros falsificados», declaró ella firmemente. «Parte del plan de Eduardo para desacreditarme en caso de que intentara escapar. Si intentas escapar, haré de tu infierno actual un paraíso comparado con lo que vendrá», fueron sus palabras exactas. «Los otros embarazos», continuó Diana, su voz ahora más firme, «todos terminaron de la misma manera. Complicaciones misteriosas, medicamentos que supuestamente debían ayudar, pero solo empeoraban mi condición. Y después de cada pérdida, Eduardo estaba allí, consolador en público, pero en casa...» Tocó inconscientemente los hematomas en su rostro. Fue entonces cuando el caos explotó en el pasillo. Max comenzó a ladrar frenéticamente y voces alteradas podían ser escuchadas a través de la puerta. Diana palideció visiblemente, reconociendo una voz en particular. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió con fuerza, revelando a Eduardo Valente en toda su imponencia, traje impecable, postura autoritaria, sonrisa perfectamente calculada. 2 guardaespaldas privados lo flanqueaban, y un hombre con un traje caro, claramente un abogado, sostenía una carpeta de documentos. La delegada Raquel se levantó, lista para intervenir, pero Eduardo ya estaba presentando un documento oficial. «Una orden judicial», explicó él suavemente, «exigiendo la liberación inmediata de mi esposa. Como pueden ver, ella no está
mentalmente capacitada para tomar decisiones en este momento. El estrés del embarazo, ustedes entienden. Diana permaneció inmóvil en su silla, sus ojos fijos en un punto distante, mientras Max continuaba ladrando en el pasillo, como si intentara desesperadamente comunicar algo que nadie aún podía comprender completamente. Eduardo atravesó la sala con pasos medidos, cada movimiento calculado para proyectar la imagen de un esposo preocupado. Se acercó a Diana, inclinándose para besar su frente en un gesto que, para los observadores, parecía afectuoso. Sus labios, sin embargo, rozaron su oído por un breve momento. ¿De verdad creíste que podrías escapar de mí?, susurró él, tan bajo que solo Diana podía oírlo, tan ingenua como siempre. Su sonrisa permaneció intacta mientras se alejaba, pero Diana sintió un escalofrío familiar recorrer su espalda. La delegada Raquel observaba la escena con ojos agudos, notando la forma en que Diana se encogió casi imperceptiblemente al tacto de su esposo. Había algo en la dinámica de la pareja que encendía todas sus alarmas profesionales, desarrolladas a lo largo de 2 décadas en la fuerza policial. El abogado de Eduardo inmediatamente se adelantó, abriendo su portafolios. «Delegada, si me permite», intervino él, extrayendo más documentos. «Como pueden verificar, la señora Valente tiene un historial documentado de comportamiento errático durante sus embarazos. Todos los incidentes anteriores fueron adecuadamente registrados y tratados con la debida discreción». Eduardo asumió una expresión de pesar estudiado. «Es una situación delicada», explicó él, su voz modulada para expresar preocupación. «Como pueden imaginar, no quería exponer públicamente las dificultades de mi esposa, pero ella necesita ayuda profesional, no acusaciones». Desde el pasillo, los ladridos de Max continuaban, ahora intercalados con gemidos angustiados. El oficial Carlos intentaba calmar al perro, pero había algo en el comportamiento del animal que lo intrigaba profundamente. En sus años de compañerismo, nunca había visto a Max actuar de esa forma. «Los medicamentos encontrados», insistió Raquel, «son una cuestión seria. Progesterona XR no está aprobado en el país». Fue en ese momento que algo inesperado ocurrió. Max, habiéndose finalmente liberado del control del oficial Carlos, irrumpió en la sala, ladrando furiosamente. Pero esta vez, sus ladridos no estaban dirigidos a Diana. El perro estaba fijado en Eduardo. El oficial Carlos intentó llamar a Max de vuelta, pero el perro estaba determinado. Se acercó a Eduardo, su hocico apuntando insistentemente hacia el bolsillo de su saco. Pero Eduardo, recuperando su compostura, sonrió condescendientemente. «No hay problema», dijo él comenzando a vaciar los bolsillos. «No tengo nada que esconder». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Diana, por primera vez desde la llegada de su esposo, se permitió una pequeña sonrisa. La delegada Raquel recogió el frasco caído, examinándolo atentamente. Eduardo mantuvo su postura, pero un músculo palpitó en su mandíbula. «Como dije, mi esposa tiene una fijación con este medicamento. Se lo confesé esta mañana tratando de evitar exactamente este tipo de situación». El laboratorio forense del aeropuerto era un espacio compacto, pero bien equipado, diseñado para análisis rápidos de sustancias sospechosas. La técnica responsable, doctora Marina Santos, trabajaba con eficiencia metódica, sus movimientos precisos mientras preparaba las muestras de los 2 frascos para análisis. «Voy a necesitar aproximadamente 20 minutos», informó ella a la delegada Raquel, que observaba el proceso a través del vidrio del área de observación. A su lado, Diana permanecía sentada en una silla, negándose a retornar a la compañía de su esposo, que aguardaba en otra sala bajo la vigilancia del oficial Carlos y de Max.
Diana asintió lentamente, una de sus manos descansando protectoramente sobre el vientre. No sabía específicamente que él lo cargaría hoy, pero conozco sus métodos. Eduardo siempre planta evidencias antes de actuar, así es como él se protege. Había un patrón en mis embarazos anteriores, continuó Diana, su voz baja pero firme. Siempre que yo comenzaba a cuestionar los medicamentos que él me proporcionaba, siempre que intentaba buscar ayuda médica independiente, algo sucedía. Complicaciones súbitas, emergencias inexplicables. No creo, interrumpió Diana. Lo sé. Después de la tercera pérdida comencé a guardar muestras de todo lo que él me daba. Encontré un laboratorio independiente, pagué en efectivo, usando un nombre falso. Los resultados... Cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Digamos que no eran los medicamentos que deberían ser. Las muestras son completamente diferentes, declaró ella en cuanto Raquel entró en el laboratorio. El frasco encontrado con la señora Méndez contiene realmente progesterone XR, aunque no aprobado en el país. Pero el frasco del señor Valente, dudó, consultando sus anotaciones. Contiene una combinación de sustancias que serían extremadamente perjudiciales para una embarazada. Diana soltó una risa amarga. Déjeme adivinar, dijo ella. Sustancias que podrían inducir un aborto, pero que también podrían ser explicadas como una complicación natural del embarazo. Era eso lo que él planeaba, continuó Diana, su voz temblando ligeramente. Yo sería atrapada en el aeropuerto con documentos falsos y medicamentos sospechosos. Él aparecería como el esposo preocupado, me llevaría a casa y entonces... No completó la frase, pero todas entendieron la implicación. La delegada Raquel sintió su estómago revolverse. En sus años de servicio había visto muchos casos de violencia doméstica, pero la frialdad calculada de este caso particular la perturbaba profundamente. «Mi bolso», interrumpió Diana súbitamente, «tiene un compartimento oculto que ustedes aún no han encontrado. Dentro de él...» Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de la delegada. Dentro de él hay una memoria USB encriptada y un diario. El diario contiene fechas, nombres, detalles de cada medicamento que él me forzó a tomar en los embarazos anteriores. Y la memoria USB... Un sonido de conmoción viniendo del pasillo interrumpió su habla. La voz de Eduardo podía ser oída, elevada y autoritaria, exigiendo su liberación inmediata. Max comenzó a ladrar nuevamente, su sonido resonando por los corredores del laboratorio. La memoria USB contiene pruebas de algo mucho mayor, continuó Diana rápidamente. Eduardo no solo me está controlando, él está involucrado en un esquema de pruebas ilegales de medicamentos en embarazadas vulnerables, mujeres como yo, sin voz, sin opciones. El equipo técnico no tardó en llegar. Eran 3 especialistas cargando equipos sofisticados en maletas negras. Mientras examinaban el bolso de Diana en busca del compartimento secreto, la tensión en el laboratorio era palpable. El técnico principal, un hombre de mediana edad con gafas de precisión, siguió sus instrucciones meticulosamente. Tras algunos momentos de manipulación cuidadosa, un clic suave fue oído y un compartimento discreto se reveló. Fue en ese momento que Eduardo hizo su jugada. Su voz, transmitida a través del interfono del laboratorio, sonaba controlada pero con una amenaza subyacente clara. Diana palideció, su mano instintivamente tocando un punto específico en su cuello. La delegada Raquel notó el gesto, sus ojos entrecerrándose. La sala quedó en silencio por un momento, solo el zumbido de los equipos del laboratorio llenando el aire. Diana cerró los ojos, una lágrima solitaria escurriendo por su rostro. La doctora Marina inmediatamente se acercó con un escáner médico portátil.
Tras algunos momentos de examen, ella confirmó: había realmente un pequeño dispositivo implantado próximo a la arteria carótida de Diana. ¿Y si yo intentara removerlo?, completó Diana. El dispositivo detectaría la alteración en los signos vitales y activaría el protocolo de liberación de las informaciones automáticamente. La delegada Raquel apagó el interfono con un movimiento brusco. Se volvió hacia el equipo técnico, que ya estaba analizando la memoria USB con equipos especializados. Por la última marca temporal que logramos detectar, aproximadamente 8 horas hasta la próxima necesidad de ingresar el código. Max, que se había mantenido quieto por algún tiempo, súbitamente comenzó a ladrar nuevamente. El oficial Carlos, que acababa de entrar en el laboratorio, parecía preocupado. Raquel miró a Diana, que asintió lentamente. «Los equipos para sus tratamientos especiales, imagino», dijo la delegada, su voz cargada de disgusto. Mientras el equipo técnico trabajaba frenéticamente para entender el dispositivo implantado en Diana, la delegada Raquel fue llamada a las apuradas al estacionamiento del aeropuerto. Lo que encontró en la cajuela del carro de Eduardo hizo que su sangre se helara. Una maleta médica sofisticada, repleta de equipos quirúrgicos y frascos cuidadosamente organizados. «Esto no es equipo hospitalario estándar», observó el perito criminal que había sido llamado. «Algunos de estos instrumentos parecen haber sido modificados para propósitos específicos». «Delegada», llamó el técnico principal, su voz delatando excitación contenida, «creo que descubrimos algo crucial sobre el dispositivo». Diana asintió, completando la explicación. «Eduardo siempre supo que yo intentaría escapar eventualmente. El dispositivo no fue hecho solo para rastrearme, fue hecho para detectar las señales fisiológicas del miedo, mi miedo a él». «Porque», respondió el técnico, «si podemos simular esos mismos patrones de signos vitales, podemos esencialmente engañar al dispositivo, hacerle pensar que la señora Méndez aún está bajo control mientras lo removemos». «Él está detectando algo diferente», murmuró Carlos, «algo que no estaba aquí antes». «Cuando Max se acercó a mí por primera vez en la terminal», explicó Diana, su voz temblando ligeramente con la revelación, «yo no estaba solo asustada, yo estaba preparada. Reconocí su entrenamiento, sabía que era un perro detector de drogas». «El medicamento verdadero», susurró Diana. «El progesterón XR legítimo. Yo lo escondí en el chaleco de Max durante ese primer encuentro, sabiendo que Eduardo plantaría el falso en mi bolso. Sabía que él intentaría incriminarme, entonces creé una forma de probar la verdad». «Yo sabía que sería atrapada», confirmó Diana. «Contaba con eso, en realidad. Era la única forma de exponer todo. Los documentos falsos, el dinero, todo fue plantado para parecer exactamente como Eduardo esperaría de un intento desesperado de fuga». «Y ahora», continuó Diana, su voz asumiendo un tono de triunfo contenido, «tenemos no solo el medicamento verdadero, sino también prueba concreta de que Eduardo está activamente intentando falsificar evidencias. Él no puede más alegar que estaba solo protegiendo a su esposa mentalmente inestable». El sonido de pasos apresurados en el pasillo interrumpió la conversación. Un joven policía entró en la sala, jadeando. «Delegada, acabamos de recibir una información. Identificamos a una de las mujeres en las fotos de la memoria USB. Ella era una de las víctimas de un caso archivado hace 3 años, una embarazada que murió en circunstancias sospechosas. El nombre de la víctima era Clara Oliveira, y su foto ahora estaba proyectada en la pantalla del laboratorio. Una joven sonriente, en avanzado estado de gestación, con ojos que brillaban de esperanza. Diana observaba la imagen con una mezcla de tristeza y determinación. «Yo la conocí»,
reveló Diana, su voz baja pero firme. Fue luego, al inicio de mi matrimonio con Eduardo. Ella participaba del mismo grupo de apoyo para embarazadas de alto riesgo que yo frecuentaba. En la época, yo aún no entendía lo que estaba realmente pasando. El caso fue clasificado como muerte natural por complicaciones en el embarazo, leyó Raquel, sus ojos recorriendo rápidamente el documento. Pero hay inconsistencias en el reporte médico. Anotaciones sobre tratamientos experimentales, autorizados por el esposo. Él es uno de los principales colaboradores de Eduardo. Está en todas las anotaciones que mantuve en el diario. Cada consulta, cada tratamiento especial que recibí pasaba por él. Diana hizo una pausa, respirando hondo. Pero hay algo más sobre Clara que ustedes necesitan saber. Las pantallas del laboratorio se llenaron súbitamente de documentos, planillas y fotos. Era un archivo meticulosamente organizado, detallando un esquema complejo de pruebas de medicamentos no aprobados en embarazadas vulnerables. Eduardo siempre fue obsesionado por el control, continuó Diana, observando los documentos con una mirada conocedora. Pero no era solo sobre controlar a sus conejillos de indias. Él estaba intentando desarrollar algo mayor, un método de controlar completamente la gestación, de interferir en el desarrollo fetal de formas que la medicina convencional consideraría antiéticas. La doctora Marina, que examinaba los documentos técnicos, palideció visiblemente. Eso es monstruoso, murmuró ella. Ellos estaban esencialmente usando embarazadas como laboratorios vivos, probando combinaciones de drogas experimentales sin cualquier consideración por los riesgos. Clara descubrió la verdad, reveló Diana, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. Ella encontró documentos semejantes a estos e intentó denunciar, pero Eduardo ya tenía todo el sistema bajo su control. Antes que ella pudiera hacer cualquier cosa, Max, que había estado quieto por un tiempo, súbitamente se acercó a Diana, poniendo la cabeza en su regazo en un gesto de consuelo sorprendentemente gentil. El oficial Carlos observaba la escena con interés. Es por eso que Max reaccionó tan fuertemente a usted desde el inicio, comentó él. Recientemente iniciamos un programa experimental de entrenamiento para detección de víctimas de trata de personas y abuso. Los perros son entrenados para identificar ciertos marcadores químicos liberados en situaciones de estrés extremo prolongado. La delegada Raquel se levantó abruptamente, una nueva urgencia en sus movimientos. Necesitamos actuar rápido, declaró ella. Ahora que tenemos acceso a estos archivos, Eduardo ciertamente intentará... Algo está mal, alertó él. El dispositivo está presentando un nuevo patrón de actividad, como si hubiera recibido algún tipo de señal externa. La doctora Marina corrió hacia Diana, sus dedos expertos verificando rápidamente sus signos vitales. Presión arterial subiendo, latidos acelerados, reportó ella, su voz tensa. El dispositivo parece estar interfiriendo con su sistema nervioso autónomo. La delegada Raquel ya estaba en su teléfono, activando un equipo médico de emergencia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó ella, su voz cargada de urgencia. Diana, aún consciente pero visiblemente en malestar, agarró el brazo de Raquel. El laboratorio, logró decir entre respiraciones cortas. En el subsuelo del Hospital Central, es allí donde él hace las pruebas, donde mantiene los registros físicos. Fue entonces cuando la doctora Marina tuvo una idea. «Los ladridos», exclamó ella. «La frecuencia sonora, quizás podamos usar eso». El perro, como si comprendiera la importancia del momento, mantuvo sus ladridos en un patrón rítmico. El técnico rápidamente ajustó sus equipos para analizar la frecuencia sonora.
No necesitó terminar la frase. Ya estaba conectando equipos, creando un sistema improvisado de amplificación sonora. Diana, ahora más pálida que nunca, se mantenía consciente por pura fuerza de voluntad. El sonido amplificado de los ladridos de Max, modulado para la frecuencia específica, llenó la sala con una intensidad casi dolorosa. Por algunos segundos, nada pareció acontecer. Entonces, súbitamente, el dispositivo en el cuello de Diana emitió un chillido agudo y dejó de funcionar. Pero la victoria fue momentánea. Un nuevo sonido invadió la sala, sirenas de emergencia del aeropuerto, seguidas por un mensaje en el sistema de altavoces solicitando evacuación inmediata debido a un incidente de seguridad. La delegada Raquel ya estaba en movimiento, coordinando con su equipo por la radio. Él está intentando crear una distracción, probablemente para destruir evidencias o huir. Como confirmando sus palabras, un oficial entró corriendo en la sala. Delegada, acabamos de recibir una alerta. Hay movimiento sospechoso en el hospital central. Varios equipos no identificados entrando en el edificio. No hay tiempo, protestó Diana. Aquel laboratorio, hay otras mujeres involucradas, registros de todas las víctimas. No podemos dejar que él destruya todo. El hospital central quedaba a apenas 10 minutos del aeropuerto, pero cada segundo parecía una eternidad. La delegada Raquel coordinaba la operación por la radio mientras su patrulla cortaba el tráfico de la mañana. Sirenas encendidas. En el asiento trasero, Diana estaba bajo los cuidados atentos de la doctora Marina, mientras Max se mantenía alerta a su lado. Diana sostenía firmemente una pequeña carpeta que habían recuperado de su bolso. El proyecto tenía una estructura específica, explicó ella, su voz más firme ahora que el dispositivo estaba desactivado. Eduardo mantenía registros físicos de todo. Él no confiaba solo en archivos digitales. «Control», respondió Diana. Él mantenía documentos comprometedores sobre todos los involucrados. Médicos, enfermeros, funcionarios del hospital, todos tenían algo que perder si el esquema fuera descubierto. «El más profundo», respondió Diana. «Oficialmente es un área de almacenamiento de equipos obsoletos. En realidad...» No completó la frase, estremeciéndose con los recuerdos. «Delegada», llamó un oficial que los aguardaba en la entrada trasera. «Identificamos movimiento sospechoso en el ascensor de servicio. Varias personas descendiendo al subsuelo en los últimos 20 minutos». «Yo voy con ustedes», declaró Diana, ignorando las protestas de la doctora Marina. «Conozco cada rincón de aquel laboratorio. Sé dónde Eduardo esconde las cosas más importantes». Max, que había estado oliendo el aire intensamente, comenzó a tirar de la correa en dirección a la escalera de servicio. El oficial Carlos observó a su compañero con interés. La decisión fue tomada rápidamente. Diana seguiría con el equipo principal, con Max y Carlos liderando. La doctora Marina insistió en acompañarlos, cargando un bolso de emergencia médica. «Allí», apuntó Diana cuando llegaron al último nivel. «La puerta 33B parece un cuarto de archivos normal, pero hay una entrada oculta al laboratorio principal». Max súbitamente se tensó, un gruñido bajo escapando de su garganta. A través de la puerta entreabierta de un cuarto adyacente, pudieron ver movimientos de sombras. No necesitó completar el pensamiento. El sonido distante de llanto ahogado confirmó sus temores. En algún lugar de aquel laberinto subterráneo, otras víctimas del proyecto Génesis aguardaban su destino. Diana dudó por un momento, dividida entre las dos misiones críticas. Fue la doctora Marina quien decidió por ella. Con un asentimiento rápido a Raquel, Diana siguió por el corredor oscuro con Carlos, Max y 2 otros policías. El perro rastreador lideraba el camino, su hocico cerca del suelo, siguiendo un rastro invisible de miedo y desesperación.
El corredor se ramificaba en varias direcciones, cada bifurcación presentando nuevas elecciones. Ellos proyectaron eso como un laberinto a propósito, explicó Diana en voz baja, para desorientar a las pacientes, hacer que se sintieran completamente perdidas y dependientes. Aquí, confirmó Diana, reconociendo la numeración discreta en el marco. Este es uno de los cuartos de observación. La escena dentro del cuarto era perturbadora en su normalidad clínica. 3 mujeres, en diferentes estadios de gestación, estaban sentadas en camas hospitalarias, conectadas a equipos de monitoreo. Sus ojos se abrieron en miedo al ver a los policías, pero fue Diana quien capturó su atención. Ellos dijeron que usted estaba mentalmente perturbada, comentó otra paciente más mayor, su mano protectoramente sobre su vientre prominente, que inventaba historias sobre los tratamientos. El sonido de pasos apresurados en el corredor interrumpió la conversación. Max inmediatamente se posicionó en la puerta tenso y alerta. Diana rápidamente examinó los equipos médicos conectados a las mujeres. La doctora Marina me enseñó cómo hacer eso con seguridad, explicó ella, comenzando a desconectar los monitores. Ellos usan estos equipos para control, no para tratamiento real. Mientras trabajaban para liberar a las pacientes, la radio de Carlos ganó vida. La voz de la delegada Raquel sonaba urgente. Encontramos los archivos principales, decenas de carpetas, registros de por lo menos 20 mujeres en los últimos 3 años, pero hay más, documentos financieros, transferencias internacionales, nombres de políticos y empresarios involucrados. Un estruendo distante interrumpió la transmisión. El sonido de vidrios rompiéndose ecoó por los corredores, seguido por gritos y órdenes siendo gritadas. Hay una salida de emergencia al final de este corredor, informó Diana. Lleva directamente al estacionamiento de los funcionarios, pero necesitamos pasar por la ala principal del laboratorio para llegar hasta allá. Están destruyendo todo, dijo Carlos consultando su radio. La delegada Raquel está intentando impedirlo, pero... El grupo se movía silenciosamente por los corredores del subsuelo, guiado por Diana y Max. Las 3 mujeres rescatadas seguían justo detrás, apoyándose mutuamente, mientras el oficial Carlos y su equipo garantizaban la retaguardia. El sonido de la destrucción se hacía cada vez más alto a medida que se aproximaban al laboratorio principal. Con movimientos precisos nacidos de familiaridad forzada, ella manipuló el panel al lado de la puerta, revelando un compartimento secreto. Dentro de él, una serie de memorias USB y un cuaderno negro. Un estruendo particularmente fuerte ecoó por el corredor, seguido por la voz de la delegada Raquel. «Policía Federal, paren inmediatamente». Diana hizo señal para que el grupo permaneciera donde estaba, mientras ella y Carlos se aproximaban cuidadosamente a la entrada del laboratorio principal. La escena que encontraron era caótica. Documentos quemando en botes de metal, computadoras siendo destruidas y en el centro de todo, Eduardo Valente, aún impecablemente vestido, supervisando la destrucción con una sonrisa fría. «Mira, mira», dijo él al avistar a Diana, «la esposa fugitiva retorna y veo que encontró a nuestras otras participantes del estudio». «¿Pruebas?», Eduardo rió, un sonido sin humor. «Mi querida, ¿usted realmente cree que yo no estaba preparado para este momento? Cada documento que estamos destruyendo tiene una explicación perfectamente legal. Cada procedimiento puede ser justificado como tratamiento experimental aprobado. Su palabra, la palabra de una mujer con historial documentado de inestabilidad mental, contra la mía». Fue en ese momento que Max, que había estado silenciosamente posicionándose, comenzó a ladrar. No sus ladridos anteriores de alerta, sino un sonido diferente, casi melódico.
Pequeños dispositivos de escucha escondidos por todo el laboratorio comenzaron a caer de las paredes, sus circuitos sobrecargados por el sonido amplificado de los ladridos de Max. La máscara de control de Eduardo finalmente se rompió. «¡Sus estúpidas víboras!», gritó él, avanzando en dirección a Diana. «Ustedes no tienen idea del bien mayor que estábamos». «No somos más sus conejillos de indias», declaró la más mayor de ellas, su voz temblando pero determinada. «No somos más sus víctimas silenciosas». Diana observaba la escena con una mezcla compleja de emociones. 5 años de miedo, de control, de pérdida y dolor, llegando finalmente al fin. Su mano descansó sobre su vientre, sintiendo los movimientos del bebé. Movimientos más fuertes ahora, como si el niño también sintiera que el peligro había pasado. En el cuarto adyacente al laboratorio principal, los técnicos forenses habían descubierto un archivo escondido detrás de una pared falsa. Era una colección meticulosamente organizada de videos, documentos y registros médicos datando de mucho antes del inicio oficial del proyecto Génesis. Diana examinó los documentos con horror creciente. Otras clínicas, otros estados. Él estaba probando y refinando el proceso mucho antes de conocerme. «Vulnerables», completó Diana, su voz baja, «desesperadas por ayuda, dispuestas a confiar en cualquiera que prometiera salvar a sus bebés». Max, aún alerta pero más calmado ahora, permanecía al lado de Diana como un guardián silencioso. El oficial Carlos organizaba la preservación de las evidencias que habían sobrevivido al intento de destrucción. Los mensajes revelaban conexiones con clínicas clandestinas en varios países, todas operando bajo el disfraz de centros de tratamiento para gestaciones de alto riesgo. El esquema era mayor y más organizado de lo que cualquiera había imaginado. La doctora Marina retornó en ese momento, su rostro mostrando signos de exhaustión, pero también de alivio. «Las 3 pacientes están estables», informó ella. «Los exámenes preliminares sugieren que logramos interrumpir los tratamientos experimentales a tiempo para evitar daños permanentes». «Las vamos a encontrar», prometió la delegada Raquel, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Diana. «A cada una de ellas. Con estos registros podemos comenzar a rastrear a todas las víctimas, ofrecer ayuda, buscar justicia». «No es solo Eduardo», dijo ella mostrando la pantalla a Raquel. «Alguien más sabía que vendríamos aquí hoy. Alguien está intentando borrar rastros en otras clínicas en este exacto momento». Pero había algo diferente ahora en el aire de urgencia que permeaba la operación. No era ya la desesperación de antes, la sensación de luchar contra un enemigo invisible y todopoderoso. Era la determinación enfocada de personas que sabían exactamente lo que necesitaba ser hecho. Diana observó la movimentación a su alrededor, sintiendo una fuerza nueva crecer dentro de sí. Su mano encontró el pequeño frasco de progesterona XR legítimo, aún seguro en su bolsillo. El medicamento que Max había protegido desde el inicio. «¿Sabe lo que es irónico?», comentó ella con la doctora Marina. «Todo este esquema elaborado, toda esta red de manipulación y control, y al final, lo que ellos realmente temían era simplemente que nosotros tuviéramos elección, que pudiéramos decidir por nosotras mismas». 3 meses después, Diana caminaba por los corredores iluminados de la unidad K9 de la Policía Federal. Su paso era leve, seguro, tan diferente de la mujer asustada que había cruzado el aeropuerto aquella mañana fatídica. En sus brazos, acunada con cariño, estaba Sofía, su hija de 2 semanas, saludable y fuerte. Max, que se había convertido en una presencia constante en su vida desde el día de la operación, se levantó de su puesto al verla llegar. El perro se aproximó cuidadosamente, su hocico gentilmente oliendo al bebé antes de sentarse al lado de Diana,
asumiendo su ahora familiar posición de protector. Diana acarició la cabeza de Max con su mano libre. Él fue el primero en ver a través de las mentiras, respondió ella. A ver la verdad que todos los otros ignoraban. La delegada Raquel apareció en la puerta de la sala cargando una carpeta gruesa. Los últimos reportes llegaron, anunció ella. 18 clínicas clandestinas cerradas en 6 países diferentes. Más de 200 mujeres identificadas como víctimas del esquema. 43 prisiones hasta ahora, incluyendo médicos, funcionarios públicos y empresarios involucrados. Sin posibilidad de fianza, confirmó Raquel. Las pruebas son abrumadoras. La delación premiada de algunos involucrados solo fortaleció aún más el caso. El programa piloto que había entrenado a Max para detectar víctimas de trata de personas y abuso había sido expandido. Ahora, perros en varias unidades policiales del país estaban siendo entrenados para identificar los marcadores químicos específicos del miedo crónico y del estrés extremo. Es increíble cómo nuestros instintos más básicos pueden revelar verdades que nuestra sociedad intenta esconder, comentó la doctora Marina, que había llegado para su visita semanal de acompañamiento. Max no estaba solo oliendo sustancias, estaba identificando sufrimiento humano en su forma más pura. ¿Sabe lo que es más irónico?, reflexionó Diana. Eduardo siempre habló sobre control, sobre poder, pero al final fue un simple ladrido que destruyó todo su imperio cuidadosamente construido. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Carlos. Como que en respuesta, el perro encostó gentilmente su cabeza en la pierna de Diana, su mirada alternando protectoramente entre ella y el bebé. Sofía se movió nuevamente, soltando un pequeño bostezo. Max inmediatamente ajustó su posición, como si quisiese tener certeza de que estaba en el ángulo perfecto para proteger tanto a la madre cuanto a la hija.